Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. En ese tema, Memo Ángel, que usted viene desarrollando sobre la historia de Roma, hay una familia que es muy llamativa y ya usted nos contará en el programa por qué. Yo no sé si alguien quisiera tener en su árbol genealógico, en el mismo árbol genealógico, a personajes del calibre de Calígula y Nerón. que en la misma familia de uno están esos dos personajes. Yo creo que no debe ser como muy agradable. Ellos, esa familia, la familia de los Claudios, entre otras cosas, fue muy famosa, digamos que por una especie de gen, si se podría llamar así, de locura, o si se puede llamar así, yo no sé. Pero qué bueno sería que en esta historia de Roma que usted viene desarrollando nos hable un poco sobre esta familia tan particular. Sí, los Claudios realmente van a ser tres Césares muy desacreditados, pero de pronto porque Tácito y Suetonio la emprenden contra ellos también. Y porque después la historia, sacando los datos de Suetonio, los va a convertir en seres más perversos aún. ¿Así? Aquí hay una cosa muy importante. Cuando muere Augusto, va a ser reemplazado por un hombre que se llama Tiberio. Tiberio es un hijo adoptivo de Augusto. Es, por decirlo así, un hombre que enriquece lo que hace Augusto, pero al mismo tiempo las mujeres de la familia se van a encargar casi que de pervertir al mismo Tiberio, de dañarle la vida, porque cuando Tiberio trata de hacer algo, siempre aparece o una mujer, o la madre, o quien sea, tratando de dañar la obra de Tiberio. Esto explica varias cosas. ¿Por qué va a haber una represión después a la mujer? Es por el papel que vienen jugando las mujeres romanas en el poder. Y cómo estas mujeres, en un momento determinado, adoptan las costumbres griegas, que en ese momento están en una gran decadencia, y los censores, que después va a ser el cristianismo el que va a heredar esa censura, ese cuidado de las costumbres, van a colocar a las mujeres en otro plano. Eso explica eso. O sea, no es un machismo exacerbado, sino el papel que juegan las mujeres de la familia de los Claudios, que es un papel muy terrible, como vamos a ver, desde el mismo Tiberio. Hay que tener en cuenta que Tiberio era un hombre de muy buenas costumbres. De hecho, cuando él llega a César, le dice al Senado: yo me retiro y ustedes fundan de nuevo la República. Y el Senado está tan corrupto que le dice que no, que él va a seguir siendo el César, el que manda, y que le van a hacer una estatua de oro. Y el mismo Tiberio dice: no, ¿cómo así? Pero se ve obligado casi que a gobernar por ese Senado corrupto y por el manejo de las mujeres de la familia. Tiberio, al que le toca la muerte de Jesús, realmente Jesús nace en la época de Augusto, muere en la época de Tiberio. Tiberio primero va a lograr algo que es muy interesante. No solamente sanea mucho más las finanzas que ya venía saneando Augusto en Roma, sino que crea un ministerio de tecnología. Aquí es algo, sería muy bueno aclarar esto. Los esclavos de la época antigua no van a ser los mismos esclavos a partir del siglo XVII, que es otro tipo de esclavitud. En la época antigua se esclavizan la mayoría de las personas que más saben. O sea, van por la inteligencia de los otros pueblos.
y esclavizan la inteligencia de los otros pueblos. Así que dentro de los esclavos hay ingenieros, hay arquitectos, hay médicos. De hecho, de ahí vienen después las artes liberales, las artes de los esclavos libertos. Por eso hay tanta arte liberal, o sea, quedaba en manos de las grandes familias, quedaba el derecho, quedaba la agronomía, quedaban otro tipo de ciencias, pero las ciencias prácticas van a ser de esclavos libertos. Y lo que hace Tiberio es crear ese ministerio con esclavos libertos, lo que lo lleva a crear un gran desarrollo en términos de ingeniería y de arquitectura, que es interesante, a pesar de que pues también era medio loco. Ellos van a secar el pantano Ficino, y para antes de secar el pantano van a llevar 20.000 condenados a muerte y van a representar una batalla hasta que todos se maten entre ellos o se ahoguen, ¿no? Todo Roma es mirando desde las colinas cómo se da pues esa matazón, y después van a decir que fue un espectáculo porque bastante bueno, esa corrupción que se mueve por Roma. Pero Tiberio va a generar, así como es un hombre que le encanta la ingeniería y la construcción y las artes, va a generar un problema muy grave, y es que le deja el poder los pretorianos, la guardia pretoriana, que eran los que iban siempre con el César. O sea, era la gente de confianza del César. Pero él no les entregó el poder en la teoría, sino en la práctica. Pero él seguía siendo como quien dice el gobernante. Sí, yo soy, pero usted maneje eso como quiera. Mejor dicho, el poder detrás del trono. Sí, el poder y un poder violento, tremendamente violento, que va a ser el poder de los pretorianos. Antes de ser César, Tiberio se había retirado a la isla de Rodas. Es un hombre que le gusta meditar, que le gusta pensar, que le gusta mirar cómo funcionan las olas, cómo corre el agua, cómo nacen los árboles. Pero Augusto, al nombrarlo sucesor, lo traen de Rodas, pero él va a, digamos, que a mantener ese deseo de vivir en soledad, de vivir solo. Por eso las famosas poesías, pues, de los pocos sabios que en el mundo han sido, etcétera, que van a vivir en los bosques, en otras partes, retirados del famoso mundanal ruido, que es un lugar común y que hoy en día, pues, es más ruidoso que mundanal. Entonces, él se va a retirar a la isla de Capri. Y va a ser famosa la isla de Capri. Me acuerdo, pues, simplemente por pegar algo que no tiene nada que ver con esto. Uno de los boleros más famosos se llama La Isla de Capri. Y se retira a Capri, pero le deja el poder a los pretorianos. Y esos pretorianos los va a corromper el Senado. Porque en un momento dado, Tiberio le llegan datos de que lo van a traicionar, están haciendo muchas jugadas raras, y efectivamente en eso se va el reinado de Tiberio, en que le entrega el poder a los pretorianos y ya el César no es el César. O sea, ya Julio César, César Augusto, que estaban al frente, ya no lo son. Va a haber lo que en francés se llama la garde de corps, y esa garde de corps va a manejar el poder. Pero Memo, nosotros veníamos hablando de la familia de los Julios. ¿En qué momento y por qué pasamos a la familia de los Claudios? Porque empiezan a casarse con otra... A ver, Julio César se casa con una viene de los Julios. Augusto viene de los Octavios, pero se va a casar con una Claudia, de la familia de las Claudias. Y el caso de Tiberio ya es
también se casa con una Claudia. ¿Pero Tiberio es de cuál familia de los Julios? Tiberio es una mezcla ya. Pero son familias que comparten el poder, por un momento dado se quieren ganar el poder. Ya veníamos hablando como Julio César es el primero que entra en el mundo femenino y dando poder al mundo femenino, y luego Augusto va a ser prácticamente fruto de esos mundos femeninos, lo mismo que Julio César. Que Julio César, hablábamos de él en un programa, cómo fueron las mujeres las que crearon a César. Entonces después prácticamente van a estar al frente en el mundo de Augusto y después en el mundo de Tiberio. Y ya Tiberio va a nombrar sucesor antes de morir a Calígula, a Gallo, que se llamaba Gallo, con Y. Que le dicen Calígula porque se mantiene en los campamentos militares usando los zapatos de los soldados, la caliga. Algunos lo traducen como Calígula, se traduciría como botita. O sea, como el muchito bueno que le hacen unos zapatos de militar, pero que él no es militar. Ahora, el problema de cuando llega Calígula, que de hecho lo van a manejar los pretorianos. Calígula tiene problemas de personalidad, Calígula es esquizofrénico, Calígula le dejan cometer una cantidad de locuras porque el mismo Calígula es loco. Por ejemplo, Calígula está quedando calvo y él se mira en el espejo y dice el que recibe una revelación y manda a matar a todos los calvos. Dios. ¿Cierto? Hay que matar a todos los calvos. Va a nombrar cónsul al caballo, incitatus, y lo va a llevar al Senado para que los senadores se den cuenta de que ellos son como unos caballos. Ay, Dios. Pues es una locura tremenda, se va a casar con las hermanas, bueno, va. Y ya cuando no le sirve más a la guardia pretoriana, los pretorianos lo matan. O sea, están usando un personaje para desviar la atención sobre lo que hacen los pretorianos en el mundo romano. Memo, ¿ya existían los espejos en esa época? Sí, claro, eran espejos de metal bruñido. Y lo bruñían de tal manera que ya se reflejaba la imagen de la persona. No eran de vidrio, eran de metal. No, eran de metal. Claro, que más son espejos muy interesantes. Son muy interesantes porque dan otro tipo de iluminación. Pero sí, el hombre... A ver, esto es bueno de pronto explicarlo. Hay dos laboratorios que cambian el mundo. Un laboratorio se llama la forja, donde forjan el metal. Ahí se dan cuenta de un montón de cosas, de qué se puede hacer con los metales, cuáles son opacos, cómo algunos se vuelven brillantes. Y claro, el que hace espadas y se ve reflejado en la espada, dice, pues ¿qué yo le puedo hacer? No a una espada, a una señora, sino una hoja donde ella se pueda reflejar. Ese es el laboratorio del fuego. Y hay un segundo laboratorio que es el laboratorio de la cocina, que revoluciona el mundo, porque las mujeres, al estar ejecutando las mismas tareas siempre, se dan cuenta de una cantidad de cosas y aprenden medicina, aprenden a mezclar una cosa con otra, aprenden a envenenar, aprenden cualquier cantidad de cosas. Esos dos laboratorios cambian el mundo. Absolutamente dan otra visión. Un día de estos de pronto hablamos de ese mundo de la cocina y de ese mundo del fuego, de los herreros, de la forja de metales, para uno enterarse pues de por qué el mundo da un vuelco total, y es a través de esos dos pequeños laboratorios. Entonces matan a Calígula, y Calígula matan toda la familia de Calígula, absolutamente toda, pero dejan uno vivo que se llama Claudio. Claudio
va a heredar el trono, más o menos es cincuentón, siempre se ha hecho el bobo. Bajo perfil. Sí, es un hombre que cuando niño sufrió poliomielitis, camina mal. Alguien dice, Indro Montanelli es uno de los que dice que se hacía el bobo para no pagar impuestos. A ver, en Roma era muy normal, o que al que iban a matar se hiciera el enfermo, y entonces no lo mataban porque estaba enfermo, porque ese ya se va a morir, entonces ¿para qué lo vamos a matar? O se hicieran los tontos para no pagar impuestos. Ay, Dios mío. De hecho, hay alguien que le dedica mucho tiempo a Claudio y es Robert Graves. Robert Graves es un novelista inglés, un hombre muy entendido en el mundo de Grecia y de Roma y en otras historias, porque Graves es un gran novelista. Y escribe 2 novelas, una que se llama Yo Claudio y otro Claudio y su esposa Mesalina. A ver, Claudio, claro, los pretorianos necesitan a alguien que aparezca como César. Y les parece que un bobo está bien. Pero después se van a asombrar. Porque Claudio era un gran geómetra y un gran médico. Un hombre que sabía mucha geometría y mucha medicina. O sea, mientras la familia se mataba, conspiraba, hacía de 20.000 cosas en el poder, él estudiaba medicina y geometría. ¿Qué quiere decir eso? Que conocía el mundo de la razón y conocía el mundo del cuerpo. De hecho, cuando a él aparece frente al Senado, les dicta una conferencia de cómo actuar frente a las mordeduras de víbora. Es una conferencia médica, pero es una conferencia tremendamente inteligente, porque les está diciendo qué es lo que yo voy a hacer frente a ustedes. Las víboras son ustedes. Dios. Y cómo se cura la picadura de la víbora. O sea, ahí empieza la inteligencia de Claudio. Por eso es que Robert Graves se emociona cuando empieza a descubrir este personaje que cuando mata a la familia de Calígula, él se esconde detrás de una columna, otros dicen que detrás de unas cortinas, bueno, de lo que haya sido. Y este hombre bobo va a ser un hombre tremendamente brillante. De hecho, a pesar de que él no era militar, porque no podía debido a la polio que había sufrido cuando estaba chiquito, no podía montar en caballo, etcétera, es el que conquista lo que hoy en día es Inglaterra, Britania, y se va hasta allá y corre la bola, lo mataron, ese es un tonto, y de repente vuelve vencedor. Que este Claudio va a ser muy, muy particular. Y Claudio, que viene ya tocado por esa locura, va a tener una vida muy desordenada, y las mujeres de él muy desordenadas. Pues de hecho esta Mesalina, que se la juega, se casa con un esclavo, ella va a decir que no, que era que estaba copiando un mito griego, etcétera, etcétera. Pero Claudio, a eso no le importa a Claudio, porque a Claudio no le interesan señoras del servicio. O sea, es que son rarísimos, ¿cierto? Por eso se dice que hay un gene raro, o una tara, o algo pues que afecta a la familia de los Claudios. Y Claudio es enloquecido persiguiendo señoras del servicio. Entonces no le importa y la mujer se la juega, que haga lo que quiera, desde que tenga señoras del servicio en la casa. Entonces va a estar Claudio, a la par de Claudio, va a aparecer un personaje muy importante que se llama Séneca. Pero, Memo, una preguntita antes. ¿Claudio estuvo antes o después de Calígula? No, son Tiberio, Primero. Calígula, Claudio. Ya. Muerto Calígula, aparece Claudio. Es el único que no mata a la guardia pretoriana.
Y claro, la Guardia Pretoriana, lo que decíamos ahora, decide que él va a ser, lo van a presentar frente al Senado como el nuevo César, es simplemente porque de esa manera la Guardia Pretoriana sigue funcionando como el poder y van a tener una mampara. Claro. Ahora, aclaremos un poquito el papel de la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana no solamente era la que estaba manejando Roma y las instituciones romanas, sino que era la que estaba saqueando las provincias de Roma. Entonces ya parte de las riquezas de esa provincia no estaban llegando al Senado para que fuera repartida a las instituciones romanas, o que se la estaban repartiendo entre el Senado también, sino que ellos mismos estaban saqueando para su propio peculio. O sea, se estaban enriqueciendo. Había un movimiento de dinero impresionante que hacían firmar a Claudio. Incluso le falsificaron la firma. Ay, Dios. Cuando necesitaban matar a alguien o algo. Es una falsificación de las falsificaciones más famosas de la historia. Porque, usan a Claudio para ellos gobernar, robar, etcétera, etcétera. Es que ahí es donde viene la decadencia del Imperio Romano. Es que la decadencia comienza en forma, cuando Tiberio le entrega el poder a los pretorianos. Y los pretorianos simplemente dicen, pues a ver, o van a tener un argumento, si nosotros estamos haciendo el trabajo militar y nos toca ir a todas esas provincias y tal cosa, nombramos los reyes y que nos paguen a nosotros también. O sea, se acaba el plan que venía desde Mario, Pompeyo, César Augusto, de darle al soldado tierra. Ese soldado ya no quiere tierra. ¿Y por qué no quiere tierra? Porque ese soldado no es romano, es un mercenario. Aquí viene algo muy interesante. O sea, la decadencia de Roma comienza cuando el romano dejó de prestar servicio militar. Y fueron hombres de otros lugares los que ejercían el servicio militar. Por eso, y eso se va a demorar hasta Napoleón. Que Napoleón va a ser el primero que va a decir, el ejército tiene que ser francés para que defienda a Francia. Entonces un mercenario que le importaba a Roma, claro. No le importaba no saquear eso. Claro. Y ese fue el error de Tiberio, de entregarle a esos pretorianos el poder y esos pretorianos, en lugar de usar a los romanos para el servicio militar, comenzaron en todas las provincias a hacer la leva, o sea, a reclutar mercenarios. ¿Quiénes quieren pelear con nosotros? Y el mercenario decía sí, ¿a cambio de qué? Y el otro le prometía una cosa, la otra. Y ahí comienza la decadencia de Roma. Cuando, vuelvo y repito, el romano ya no se interesó por el servicio militar. A ver, eso se analiza muy bien. Cuando se crea una clase militar que no es ciudadana, esa clase militar termina despreciando al ciudadano, porque ellos viven en otras condiciones. Ellos no ejecutan las tareas normales del ciudadano, no están comerciando, no están yendo a los rituales religiosos, no están yendo a un montón de cosas. Entonces se vuelven una gente que vive de la milicia y que se considera más fuerte porque tiene las armas. Y eso fue lo que pasó en Roma. Que esa clase militar compuesta por mercenarios empezaron también a despreciar a los romanos. Y los romanos, para caerles en gracia, se corrompieron a toda esa gente. Memo, un pequeño datico. Hace un momento usted mencionó que a Tiberio le falsificaron la firma y que eso fue una falsificación muy famosa. Entonces la pregunta es, ¿fue firma manuscrita o era sello? A ver,
por lo que se ha podido investigar, porque no quedan esos documentos, sino lo que dicen otros, parece que era el anillo lo que falsificaban. Había un anillo y había algo que se llamaba el lacre. Entonces un documento iba lacrado, o le echaban lacre, una cera caliente roja, y el otro ponía el anillo sobre el lacre. Y el anillo daba la firma de esto. No sé si realmente irían firmados, aunque Claudio sabía escribir. Y de hecho escribe. Entonces, pero no creo que sea la firma que nosotros manejamos en estos días. Por lo que digo, no quedan esos documentos. Simplemente se hablaba de la firma. Puede ser el lacre o, sí, el sello real. Que, pues, y me imagino que va a ser así porque a pesar de que algunos firman, eso va a durar prácticamente toda la Edad Media. Y se va a seguir manejando el lacre, el sello, como el anillo real. Sí, realmente porque los romanos no tenían una letra, no escribían en letra cursiva. Ellos toda la letra era mayúscula. Entonces ahí, pues, sería interesante encontrarse un documento de esos para saber cómo era realmente. Claro. Entonces, volviendo con esto, Claudio va a vivir, digamos, uno de los momentos más altos de la corrupción romana, uno de los momentos más altos del mundo del poder. Y, como decía, aparece un hombre que se llama Séneca. Séneca es un gran moralista, pero también es un hombre muy corrupto, tremendamente corrupto. De hecho, los historiadores han descubierto de que va a digamos que a robarse 300 millones de sestercios, de que denuncia a la gente a la que le debe plata para no pagar. Esto nos lleva como a pensar, a ver, es como el mismo mundo de Cicerón. Cicerón, aparte de ser un gran orador, un hombre que es filósofo del derecho, un hombre de 20.000 acciones, también es un hombre que se corrompe. O sea, ahí es donde uno ve la corrupción, el problema de la corrupción, que la corrupción es como ese orín que agarra una lata y se la comienza a comer. Se empieza una manchita, de repente es una línea, de repente ya es un bloque, y se está comiendo todo lo que hay en la lata. Entonces, Séneca, que es de Córdoba, es un español, es un hijo de una familia muy rica, tremendamente rica, le gusta filosofar, de hecho las cartas son muy inteligentes, pero también está metido en el poder y analiza los asuntos del poder. A ver, uno puede juzgar con los criterios que hoy en día nosotros tenemos, es muy difícil para leer esa época romana. Porque dentro de la ética, y usted que es profesora de ética lo debe saber bien, ¿cuál es el mal menor? El menor de los males. Si hay dos males, pues apliquemos el menor de los males. Más o menos lo que a los médicos dicen, para usted sí le va a doler, pero es que es el menor de los males, porque se va a curar. Entonces, ahí es donde viene uno de los enredos para leer a hombres como Séneca, que estaban en el poder, que los llamaban realmente como asesores, pero que también dentro de ese mundo tenían que aplicar la ética de los mínimos. O sea, no podían empezar a soñar porque la situación no estaba para soñar. De hecho, cuando Agripina, la mamá de Nerón, lo llama para que eduque a Nerón, lo educa tremendamente bien. Cuando muere Claudio y aparece Nerón, Nerón va a tener 15 años y Nerón va a decir, yo voy a ser el César solo de los militares. ¿Por qué? Porque tiene 15 años
y porque tiene que conocer todo el poder de la milicia, todo el poder que tienen los pretorianos para después entrar a gobernar. Entonces Séneca es un gran político también, dentro de ese mundo. Y ser político en Roma no es solamente saber hablar, saber manejarse, sino saber corromper. Por eso, claro, cuando Taylor Caldwell, esta señora que escribe la novela de Cicerón, el pilar de hierro, la columna de hierro, que es una gran analista de esa época, se dedica a analizar la situación. Es una situación que se parece mucho a las situaciones actuales en el mundo. Mucho. Es el problema del imperio. El problema del imperio. Que el imperio termina sin saber qué está pasando en los extremos del imperio. No saben. De hecho, por eso es que Europa es llena de países chiquitos, para poder controlar ese sitio, poder controlar ese pequeño país, tener un control total, y eso es lo que explica el desarrollo de Inglaterra, por ser una isla. Que ya cuando Inglaterra se extiende de manera imperial, tiene absolutamente controlada la isla. Entonces los ingleses, y eso nos llevaría pues a otro programa muy interesante, ya tienen controlada la economía, los seguros, la forma de pensar, absolutamente todo, pero es porque son islas. Pero cuando esto se extiende de tal manera, ya no hay control. Claro. Hoy en día, de pronto, por las comunicaciones, que son mucho más rápidas, pero en aquel momento ibas a ver Séneca que estaba pasando en Judea, o que estaba pasando en las Galias, o en España, o en Britania, o en el norte de África. No tenían la más mínima idea. Y esperar un correo que traía un documento anunciando algo y que no sabían si ese documento era cierto o no, porque no había forma de confrontarlo inmediatamente. Claro. Entonces ahí viene, entonces aparece Séneca, que se va a salvar de todo ese mundo, porque ya cuando muere Séneca, o cuando lo obligan a matarse, o él se mata, porque eso no está claro, la obra supera al autor. Y hay una cosa interesante en Séneca, porque los analistas de Séneca dicen, bueno, era corrupto, estaba metido en ese mundo horroroso, decía que era estoico, pero vivía como un rico, que incluso eso se llenaba la cuestión, la escuela de Séneca se llenaba de gente que le encantaba oír eso. Usted puede generar la virtud dentro de la riqueza. Está bien. Esto sí me gusta así oírlo. Me gusta, claro, porque después va a llegar el cristianismo y va a decir, un momentico, la riqueza no. Pero la audiencia de Séneca, esto es tremendo. Yo puedo con lo que tengo, no tengo que dar nada, no tengo que renunciar a nada. Si hay que seguir comiendo, comemos, bailando, bailamos. Entonces es una persona muy contradictoria. Incluso en Alemania, a principios del siglo XX, aparece un hombre igual de contradictorio que Rathenau. Y Rathenau, que era capitalista, también es socialista, y es pensador, pero al mismo tiempo no quiere hablar con nadie, habla de moral, pero no deja entrar a nadie a la casa. Son personajes muy contradictorios, pero que logran un puesto en la historia muy grande. Porque, de hecho, Séneca, que digamos va a dejar un legado teórico dentro de la moral, que ha controlado buena parte de Occidente. O sea, que ha civilizado a Occidente. Ahora, los que lo analizan dicen, claro, era un pecador, y cuando pecaba decía qué pasaba con el pecado. Entonces era como un hombre que estaba manejando lo que decía después Roger Bacon en la Edad Media, no se puede decir nada si no hay una experiencia previa.
Entonces él primero hacía la experiencia y le escribía a Lucilio, las cartas a Lucilio son famosas, mire, no tome tanto, que eso da una cosa horrorosa, uno pierde esto, se vuelve un animal. Claro, pero él ya lo había probado. Pero eso no le quita valor al pensamiento de Séneca, porque es un pensamiento muy ordenado, muy profundo, y que se da en esos seres contradictorios, ¿cierto? Que llevan una vida por un lado, pero dejan una gran obra por el otro. O sea, están reflexionando en lo que están haciendo. Y si bien el vicio es superior a la virtud, dentro de lo que hablan de la virtud, llegan a concreciones muy altas, tremendamente altas. Más o menos lo que le pasaba a Hemingway. Las novelas de Hemingway son tremendas, y Hemingway era misógino, era alcohólico, pero él trata de desahogar ese problema y plantearse lo que debería ser. Uh-huh. Y lo interesante es lo que debemos ser. Claro. Ahí está el camino, ¿no? Porque ellos no defienden sus errores, sino que se atacan a sí mismos. En el mundo islámico hay una forma de guerra santa, la yihad, que no es contra nadie, sino contra uno mismo. Eso lo hacen los sufíes, por ejemplo, y los derviches. Es luchar contra uno mismo, es la guerra permanente contra uno mismo. Entonces así entendería uno a Séneca. O sea, Séneca luchaba contra sí mismo y establecía cuál era la virtud, pero se lo podían ganar las circunstancias. Y eso le da pues a Séneca ese valor. Entonces, y de esa manera Séneca educa a Nerón. Sí, claro. Y es que Nerón es otra contradicción impresionante. Él siempre se mantiene enamorado de una mujer cristiana, además, de Acté, que es una esclava. A ver, contextualicemos un poquito a Nerón. Nerón es educado en el campo, como un campesino, por una familia no muy rica, pero sí muy sana y con muy buenos principios. Cuando lo toma Séneca, él aprende lo que ha escrito Séneca. De hecho, los primeros 5 años de Nerón son prósperos. Hay prosperidad en Roma, a él le gusta construir, pero lo ataca la locura. El gen familiar. Claro, el gen familiar. Y él quiere ser poeta, él quiere ser músico, él quiere ser un gran constructor. Y no lo hace tan mal al principio. Pero, debido a la familia, en especial a la mamá, Agripina, que lo quiere manejar, lo quiere dominar. Es que por eso entonces el problema de las mujeres de la familia Claudia es tremendo. Mujeres manipuladoras, mujeres que manejan el poder como ellas quieren, utilizando a hijos que consideran tontos, como la mamá de Claudio, que decía, es que, a ver, ese tipo es, no, es que es peor de bobo que mi pobre Claudio. Ay, no. O sea, nunca defendió a Claudio. Antes, mucha gracia que Claudio hiciera alguna cosa en la vida. La primera que se burlaba era la mamá. Ay, no. Entonces, claro, pobrecitos uno con el tratamiento, ¿cierto? Ahí viene aquel, no, es que no, Claudio, no, es que es mejor Claudio que ese. No. O sea, entonces, con Agripina pasa lo mismo. De hecho, Nerón después la va a matar para que no conspire más. Dios mío. Incluso cuando Nerón ella le pide que se divorcie de la mujer, ella misma se le ofrece a Nerón. O sea, entonces ve uno los niveles de corrupción a lo que esto había llegado. Entonces Nerón va a construir Roma, va a enloquecerse con la cuestión poética, va a poner en muchos aprietos a Séneca, y es donde aparece el Séneca político.
es un hombre que de alguna forma controla bien al ejército, no se deja manipular tanto el ejército, pero le tocan tres cosas muy importantes. Una, el nacimiento del cristianismo. O sea, el cristianismo está en Roma desde los tiempos de Tiberio, pero el que saca a flote la existencia de estos cristianos es Nerón. Entonces se lo acusa de haber torturado un montón, de los mártires. Allá es donde uno sabe que santo fue mártir, más o menos, y que le pudo haber tocado a Nerón. Es cuando el santo tiene una palmita en la mano, esa es la palma del martirio. ¿Cierto? Entonces uno está mirando santos, ve uno con una palmita y sabe que se fue torturado, fue quemado. Por Nerón. O por cualquiera. Ya. Pero se evidencian más en los tiempos de Nerón. Entonces aparece, se visualiza el mundo cristiano, que además es un mundo muy interesante, porque es un mundo que se opone radicalmente a todas las costumbres romanas. ¿Por qué la palmita? Me imagino que porque van al cielo y mueven la palmita así como en el Domingo de Ramos. Ya. Porque están aleluya. Pues me imagino yo. Habría que preguntarle a un teólogo qué significa realmente eso, pero es porque van al cielo. Y en el cielo las loas a Jesús para el mundo católico son permanentes. Claro. Están significando a Dios, etcétera, etcétera. Le va a tocar primero esto, y le digo lo de las costumbres porque han analizado mucho la relación de él con esta esclava cristiana, y ella prácticamente es la que casi que controla a Nerón en sus costumbres. Entonces hay una cosa pues interesante. Le va a tocar un segundo elemento, que es el incendio de Roma. Roma se incendia en el año 64, si no estoy mal, y le achacan eso a Nerón. De hecho, Nerón no la quemó, pero era tan loco que estaba dentro de lo posible que quemara la ciudad. Lo que sí es claro es que Nerón fue el más animado reconstruyendo la ciudad. O sea, reconstruye, mejora, de hecho casi que prácticamente quebró al fisco. Al fisco, pero no llevando de la plata, no construyendo. Y mejora el mundo, la ciudad de Roma. Claro, porque Roma tenía calles torcidas, donde faltaba un parquecito en un lugar, etcétera, y él se encarga de eso. Desde Claudio aparecen emperadores diseñadores. Claro, para eso sirve la geometría. Empiezan a diseñar y a darle mejor disposición, y le va a tocar a Nerón el fin de los Claudios, de la familia Julia Claudia. Memo, antes de que continúe, yo quisiera tratar de hacer una aclaración. Cuando empecemos a hablar de Nerón, usted mencionó que le salió esa beta de la locura del gen, de la locura de la familia, y mencionó que quiso ser poeta, escritor, como todas esas artes las quiso desempeñar Nerón, porque eso se asocia con locura. A ver, no es que se asocie con locura, sino que él no admite perder. Y ahí es donde está el loco. O sea, hay concursos de poesía. Y entonces, en un momento determinado, pierde y manda a matar al que gana. O sea, él no admite, él considera que es el mejor. Ay, no. Sí, claro, por eso después él se va a ir a Grecia. Ajá.
Y en Grecia, así el que de último, los griegos le dan el premio a él. Oh, de miedo a que los mate. No, y por interés. Es muy interesante, porque entonces él le dan el premio y dice, bueno, entonces a Grecia no le va a cobrar impuestos. Ah, claro. Y todos se lo perdonan. Ah. Claro, es que ahí es donde viene. Él empieza a desarrollar una locura muy particular, y esa locura es cuando él se considera el único, el mejor. De hecho, como todos, desde Calígula van a considerar dioses únicos, absolutos, y ese es el problema. Por eso para un próximo programa dejamos quién lo va a heredar. Lo va a heredar Vespasiano, que es otro tipo de César. Ya es una gente puesta, pero es una familia con la que comienza la decadencia romana, una enorme decadencia, y es una familia tocada por la locura. Ahora, como digo, es utilizada por los pretorianos. Claro. Entonces les interesa tener un personaje de estos dando de qué hablar, y así la atención sobre los pretorianos se dispersa. Claro. Y se van más y se centran más en este tipo de personajes. De hecho, ahora también hay algo, por ejemplo, para la historia, todo lo que hace Tácito y Suetonio es ensañarse en estos personajes, en coger la última señora de Nerón, Popea, volverla peor de lo que era, para que esas familias de los pretorianos no queden tocadas en la historia. Y ahí es donde los historiadores andan con mucho cuidado cuando leen los historiadores de esa época. Claro. Porque detrás habían familias que se habían enriquecido en el mundo de los pretorianos y que no querían que se descubriera lo que se hacía. Entonces, claro, volvamos a Nerón peor, volvamos a Claudio más sirvientero, volvamos a... para que de esa manera la atención se dispersa. Sí, y se desdibuje la actuación realmente de las otras familias. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre la familia de los Claudios.